Hola, ¿qué tal, estudiantes de la estadística, opresores de la incertidumbre? Soy el profesor Sasso Iván, y en esta sesión estudiaremos de una forma sencilla una técnica de estimación estadística llamada intervalos de confianza. Utilizaremos ejemplos prácticos, los cuales estoy seguro te ayudarán a entender su cálculo y aplicación. Sin más por el momento, comencemos. Intervalo de confianza es un par de valores que forman un intervalo, el cual sirve para conocer el valor probable de nuestro parámetro de interés. Son muy utilizados cuando es difícil extraer información puntual o cuando nuestra población varía mucho. Imagínate lo siguiente. El CONAPO está realizando un estudio de salud sexual en la población. Entonces, llegará a las casas y preguntará a las personas, ¿cuántas veces le ha sido infiel a su pareja? La primera reacción pudiera ser de sorpresa, la segunda reacción pudiera ser de duda, entonces la gente tenderá a mentir. Por tanto, es más probable que las personas nos contesten la verdad si les ofrecemos un intervalo de respuesta. Por ejemplo, ¿usted cuántas veces ha sido infiel? ¿Ninguna o dos? De ahí nosotros podremos tener la posibilidad de extraer respuestas correctas o respuestas verdaderas si ofrecemos un intervalo. La obtención de intervalos se basa en lo siguiente. Si extraemos muestras un gran número de veces, es decir, extraemos muchas muestras de una misma población y definimos un intervalo alrededor de cada valor estadístico muestral, el parámetro de interés se situará dentro de cada intervalo en un porcentaje conocido de ocasiones. Este intervalo lo denominaremos intervalo de confianza. Veamos esta imagen extraída de Wikipedia. Aquí cada línea vertical simboliza el valor que se obtiene para la media y para la varianza para diferentes muestras. Cada línea es una muestra. Entonces, aquí lo que estamos simbolizando en la línea central es el valor de la media de la población. Por tanto, ustedes pueden ver que para cada muestra esa media puede variar de una forma diferente en cada una de ellas. Por lo tanto, no conocemos o no podremos conocer un valor único para este parámetro de la media poblacional. Por lo tanto, nos es mejor definir un intervalo que llamaremos de confianza. El siguiente es un ejemplo sencillo de lo que es la estimación por intervalos de confianza. Suponte que nosotros vamos a extraer 20 muestras de un lote de tornillos, de los cuales mediremos una característica, en este caso sería una variable, de interés. Supongamos, por ejemplo, que vamos a medir el largo de un tornillo. De esa manera extraemos la muestra 1, de la cual nosotros podemos obtener su media muestral y su varianza muestral. Extraemos una segunda muestra de la cual también nosotros extraeremos o obtendremos su media muestral y su varianza muestral. Como pueden ver, en este ejemplo pudiera ser que para la primera muestra nuestra media sea de 10 y para nuestra segunda muestra varíe un poco, que sea de 10.5. Extraeremos una tercera muestra y haremos lo mismo, solo que esta vez supongamos que nuestra media varía en 11. Y así sucesivamente seguiremos extrayendo muestras hasta que obtengamos un total de 20, en donde entonces en esta ocasión obtendremos un valor diferente para nuestra media y para nuestra varianza. De esta manera, si nosotros calculamos la media y la varianza de cada una de las 20 muestras, entonces obtendremos 20 diferentes estimaciones o valores de estos parámetros. Es decir, podremos obtener x barra 1, x barra 2, x barra 3 hasta x barra 20 medias muestrales diferentes, así como S1 cuadrada, S2 cuadrada, S3 cuadrada hasta S20 cuadrada, diferentes varianzas, como mostramos en el gráfico siguiente. En este gráfico podemos ver los diferentes valores que podremos obtener o las diferentes estimaciones de nuestras diferentes 20 muestras. Obviamente es un ejemplo supuesto, hipotético, sin embargo, se apega mucho a lo que en realidad pudiera pasar. La gráfica anterior nos da una idea de cuánto puede variar nuestra variable de interés, dependiendo de cada una de las muestras en el momento en que nosotros las extraigamos. A pesar de que pueden ser extraídas de una misma población, existen variaciones aleatorias que pudieran hacer que estos valores muestrales varíen. Un intervalo de confianza entonces describe esta variabilidad entre la media obtenida en un estudio y la media real de la población. Es un rango de valores dentro del cual se encuentra con alta probabilidad el valor real de una variable determinada.
Esta probabilidad la establecemos mediante el nivel de significancia alfa. Así, un intervalo del 95% nos indica que dentro del rango establecido o intervalo se encuentra el valor real de un parámetro con un 95% de certeza o 95% de confianza. De ahí su nombre. Los intervalos de confianza de esta manera tienen una interpretación un tanto diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados como estimación puntual, es decir, la estimación de un solo punto. Esta va muy de la mano del significado de confianza y por tanto de la significancia. De esta manera, un intervalo de confianza al 95% nos indica que si extrajéramos 100 muestras, 95 de las veces, es decir, en 95 muestras, el valor del estadístico que nosotros estemos calculando estará dentro del intervalo y este será nuestro valor real. Por el contrario, 5 de las veces o en 5 muestras estaremos calculando un valor fuera del intervalo, es decir, nos estaremos equivocando. Por eso decimos que nosotros tenemos una confianza del 95%, que 95 de las veces nosotros estaremos obteniendo un valor real, muy aproximado a lo que es el valor real de la población, obviamente obtenida a partir de nuestro muestreo. Una forma en la que nosotros podemos interpretar o entender los intervalos de confianza es, imagínate que tú estás en un juego, estás lanzando dardos a un blanco o estás disparando flechas a un blanco, estás lanzando monedas a una fuente de los deseos en la cual tiene que caer en un pequeño platito para que se cumpla tu deseo, o estás lanzando objetos en una feria a un área, en la cual si cae en el área ganarás el premio. De esta manera, si tú lanzas los dados, las flechas, las monedas, los objetos, 95 de las veces estarán cayendo dentro de un área que a ti te dará la razón o que podrás ganar. De lo contrario, 5 veces estarás fallando o caerán fuera. Esto lo podemos observar en la siguiente animación. Las personas están lanzando sus objetos y estas deben de caer dentro de un área conocida, la cual está en verde. Como tú puedes observar, el mayor número de objetos se encuentran dentro de nuestro área. Esta área representa el intervalo. Las pelotitas pueden ser el valor de nuestro estimador. Y como tú puedes observar, el menor número de pelotitas se encuentran fuera del área. Es decir, si tú observas un intervalo de confianza, el 95 de las veces, que es el mayor número de las veces, estarás atinando o estarás acertando al valor, mientras 5 veces, que es mucho menor a 95, estarás errando el valor. De esta manera, observa, el mayor número de pelotitas se encuentran dentro del área, quiere decir que la mayoría de las veces estaremos nosotros acertando o estaremos dentro de un valor, dentro del rango de valores del valor verdadero, mientras que el menor número de veces estaremos fallando. Mucho tiempo en la literatura estadística. Muchos matemáticos se han dedicado a encontrar los mejores intervalos de confianza. Las metodologías para encontrarlo son variadas y pueden ser utilizar el método pivotal. Sin embargo, para nosotros no es importante ahorita estudiar el método de obtención. Partiremos de que ya tenemos la fórmula y únicamente necesitamos conocer el intervalo. Existen diferentes casos para la aplicación de los intervalos. Empezaremos con el más sencillo, en el cual desconocemos la media, pero conocemos la desviación estándar, es decir, la media conocida y desviación estándar desconocida. Además de que partimos que nosotros conocemos el nivel de significancia alfa. ¿Cómo se determina este nivel de significancia? Existen muchos criterios, los cuales no se verán en esta sesión. Partiendo de este caso, pues la fórmula para obtener el intervalo de confianza para la media con la desviación estándar poblacional conocida es la siguiente. Caso de estudio. Nosotros hacemos un muestreo en tiendas, de las cuales nosotros tomamos el precio de un mismo producto. Esta muestra consta de 16 tiendas. Las elegimos al azar en una ciudad dada y encontramos los siguientes precios para un mismo producto. Observen cómo varían los precios. Tenemos desde 95, que es uno de los más pequeños, hasta un precio de 112. Entonces, este es un ejemplo de cómo puede ir variando nuestro parámetro de interés. Suponiendo que los precios de este producto son normales, con una varianza 25, es decir, la varianza es conocida, conocemos el valor de la varianza 25 y por tanto de la desviación estándar que sería 5, pero desconocemos la media. Y nosotros queremos establecer un intervalo, un verosímil o de confianza en el cual se encontrará el valor de esta media.
dada la gran variabilidad que tenemos en los precios de este producto. Nos preguntan lo siguiente: ¿cuál sería la distribución de la media muestral a partir de esta muestra? Así como determinar un intervalo de confianza al 95% para la media. Conoce como las distribuciones en el muestreo. Eso lo pueden checar en las notas de clase o en algún libro. Entonces, partiendo de esto, sabemos que la media de una población normal se puede llegar a distribuir como una normal con media x barra con la desviación estándar sigma sobre la raíz de n, donde n es el número de observaciones en la muestra. Entonces, o el número de muestras en este caso. Entonces, calculamos la varianza con la fórmula ya conocida de la media muestral, y además ya conocemos nosotros que la varianza es de 25, por lo tanto nuestra desviación estándar debe de ser de 5. Sabemos que tenemos 16 observaciones, por lo tanto n es igual a 16. Entonces, haciendo estos cálculos podemos obtener que la distribución de nuestra media es normal con media 104 y desviación estándar 1.25. Lo de confianza para la media. Bueno, ya tenemos nuestra fórmula, que es la siguiente: x barra más menos el valor de la distribución normal estándar en 1 menos alfa medios multiplicado por la desviación estándar sobre la raíz de n. Esta fórmula se puede expresar o se puede desarrollar como x barra menos el valor de la distribución normal estándar por su desviación estándar más x barra por el valor de la distribución normal estándar o de la probabilidad normal estándar por su desviación estándar. Aquí lo primero que tenemos que hacer, como pueden observar, es calcular el valor de 1 menos alfa medios. O sea, tenemos que calcular o tenemos que obtener qué valor vamos a buscar en nuestras tablas. De tal manera que 1 menos alfa medios con una alfa del 0.05 tendríamos que sería 0.975. Por lo tanto, nosotros tendríamos que buscar en tablas el valor, en tablas de la normal estándar muy importantes, el valor de z de 1 menos alfa medios, es decir, el valor de z en 0.975, dados los cálculos anteriores, estos que tenemos aquí, a nuestra tabla de la normal estándar. Vamos a buscar de esta manera el valor de 0.975, que es el valor que nosotros hemos calculado para la probabilidad adentro de nuestra tabla. De esta manera, pues lo localizamos y este se encuentra aquí, en nuestro recuadro verde. Ahora nosotros, para poder calcular el valor de z, pues solamente vamos a sumar nuestro valor que tenemos en la fila más nuestro valor que tenemos en la columna, donde se cruzan para darnos el valor de 0.975, lo cual de esta manera obtenemos que en nuestro valor de z de 1 menos alfa medios quedará de la siguiente manera, de 1.96, donde estamos sumando nosotros el valor de fila y el valor de columna en nuestra tabla de z. De esta manera, si sumamos 1.9 más 0.06, vamos a obtener 1.96, el cual vamos a utilizar para regresar a nuestro intervalo y terminar el cálculo. Sustituyendo los valores que ya calculamos con anterioridad, es decir, el valor de la x barra, conocemos el de sigma, conocemos el de n, y ahora sí ya conocemos el valor de z de 1 menos alfa medios, pues hacemos un poco de aritmética sencilla y de esta manera, al sumar, restar y multiplicar, vamos a obtener nuestro intervalo de confianza al 95% para nuestro ejemplo, de tal manera que nuestra media estará entre 101.55 y 106.45 con un alfa del 0.05, es decir, con una confianza del 95%. Y de esta manera fácil hemos calculado el intervalo de confianza para media desconocida y desviación estándar conocida. También muy conocido, muy particular. No siempre podremos conocer la media. Entonces, cuando la media y la desviación estándar son desconocidas, nuestro intervalo de confianza se vuelve x barra más menos el valor de la distribución t con alfa medios, n-1 grados de libertad, y lo multiplicaremos por la varianza muestral, por la varianza insesgada muestral. Entonces, ese intervalo es el que se nos está mostrando aquí, x barra menos t alfa medios, n-1,
multiplicado por la desviación estándar muestral entre el número de observaciones, entre la raíz del número de observaciones, coma x barra más lo mismo, ¿no? Es el mismo intervalo, solo que en uno restamos y en el otro lado sumamos. Es decir, en el límite inferior a la media muestral le restamos todo este valor y en el límite superior a la media muestral se lo sumamos. Vamos a tomar nuestro ejemplo anterior, el ejemplo de los precios de cierto producto alimenticio. Bueno, en este caso, pues no conocemos la media, ni tampoco conocemos la desviación estándar. Se nos pide otra vez calcular la distribución de la media muestral bajo en este caso de que no conocemos ni media ni desviación estándar, y también se nos solicita un intervalo de confianza al 95%, en el cual encontraremos que la distribución de una muestra cuando desconocemos la media y la desviación estándar está dado por una distribución normal con media x barra y desviación estándar s sobre la raíz de n. Entonces, eso ya es una fórmula de libros, por lo tanto, solo tenemos nosotros que calcular la x barra, o sea, la media muestral, así como la desviación estándar muestral, utilizando esta fórmula, x y cuadrada menos x barra al cuadrado, sobre el número de observaciones. Entonces, haciendo estos cálculos, nosotros podemos obtener sin problema nuestra distribución muestral. Pues podemos obtener nuestra expresión, que nos quedaría que nuestra distribución muestral se distribuye como una función de distribución normal con media 104 y desviación estándar 1.2808, sin pérdida de generalidad. Estas expresiones, como ustedes pueden observar, pues son relativamente fácil, no tienen complicación, solamente son un poco talacheras. Así, aquí hay que arrastrar el lápiz y hacer muchos cálculos cuando nuestras muestras son grandes. Cuando nuestros muestreos son pequeños, pues no tiene tanta complicación. Sustituir los valores que ya conocemos en nuestra fórmula del intervalo de confianza, el cual está dado por x barra más menos t alfa medios, n menos 1 grados de libertad, que va a estar multiplicando a la desviación estándar sobre la raíz del número de observaciones. Lo primero que tengo que hacer para encontrar este valor de alfa, pues dado que mi confianza es del 95%, pues alfa es 1 menos 0.95, que nos da un valor del 0.05. Entonces, sustituyendo esto en nuestra fórmula, bueno, en nuestra expresión para poder utilizar y encontrar los valores de la probabilidad t, pues tenemos que buscar en tablas un valor de t del 0.025, 15 grados de libertad. Refiriéndonos a nuestra tabla de la distribución t, buscaremos el valor de probabilidad, esta vez buscando fuera. Tenemos 15 grados de libertad y tenemos un 0.025. Cruzando estos valores nos dan un valor del 2.31. Quiere decir que el valor de la distribución t con 0.025, 15 grados de libertad, es igual a 2.131. Así lo buscamos en tablas. Pues ya nada más nos resta aplicar pues nuestra fórmula para el intervalo de confianza, sustituyendo x barra, nuestra desviación estándar Sn, en nuestra fórmula, así como el valor de la distribución t. De tal manera que nuestro intervalo de confianza es 101.2704 y 106.7295. Ya tenemos una expresión para nuestro intervalo de confianza cuando queremos conocer la media, o nuestro intervalo de confianza de la media. También podemos nosotros encontrar, o los matemáticos ya encontraron, una expresión cuando quiero conocer el valor o el intervalo para la desviación estándar, o sea, para la variabilidad de mi muestra. Y esta fórmula es la siguiente: n-1, el valor de nuestra varianza muestral dividido entre el valor de probabilidad de mi distribución G cuadrada con 1 menos alfa medios, n-1 grados de libertad. Entonces aplicaremos esta fórmula a un ejemplo sencillo. Vamos a estudiar, dice lo siguiente. Nosotros sospechamos que nuestro cromatógrafo está estropeado y queremos determinar si los resultados que nos proporciona este cromatógrafo son lo suficientemente precisos. Para ello, vamos a realizar una serie de 8 mediciones del contenido de una solución de referencia.
la cual sabemos contiene un 90% de un determinado compuesto. Los resultados que obtenemos son los siguientes: 93.3, 86.8, así hasta 96.6. Nos solicitan construir un intervalo de confianza a un nivel del 95% para nuestra varianza. Para conocer este intervalo de confianza de nuestra varianza, nos pide que conozcamos la media. La media es necesaria para poder conocer la desviación estándar o varianza muestral. Con esta media vamos a calcular nosotros nuestra desviación estándar, pero nos pide la insesgada, o sea, nos pide la Sn-1. Es más fácil comenzar los cálculos con la sesgada, con Sn, y posteriormente calcular nuestra desviación estándar o varianza insesgada muestral. Para el intervalo de confianza, para nuestra desviación estándar, pues ya nada más nos resta encontrar el valor de la distribución G cuadrada. Nos piden que tengamos un 95 de confianza, por lo tanto alfa vale 1 menos 0.95, 0.05. Entonces tengo que ir a tablas de G cuadrada para encontrar primeramente el valor de alfa medios, n-1, y después el valor de 1 menos alfa medios, n-1 para mi distribución G cuadrada. Esta tabla de G cuadrada y busquemos estos valores que nos están solicitando para poder obtener el valor de la probabilidad de G cuadrada. Entonces, primeramente vamos a estar buscando el valor de G para grados de libertad 7 con 0.975 y el otro para grados de libertad 7 con 0.025. El primero es de 1.69 y el segundo es de 16.01. Nuestro intervalo de confianza para la desviación estándar estará dado por la siguiente expresión y tenemos un intervalo del 5.95, 43.76. En el caso de un intervalo de confianza para la proporción, tenemos esa fórmula. Vamos a seguir el mismo caminito: fórmula, valores de tablas y calculamos el intervalo. Metodología que hemos estado estudiando, en la cual nosotros tenemos confianza, fórmula y valores de los parámetros, pues vamos a ver el ejemplo para calcular el intervalo de confianza para una proporción. Supongamos que queremos un intervalo de confianza del 95%. Como ya vimos, esto nos dará un alfa del 0.05 de la probabilidad de P de que un recién nacido en cierto hospital sea niño, cuando nosotros hemos tomado una muestra de 123 recién nacidos, de los cuales 67 son niños. De esta manera calculemos la proporción o probabilidad de obtener un niño recién nacido. Esta se obtiene de 67 sobre 123. Además, ya de nuestro primer ejemplo y de ejemplos anteriores, pues sabemos que el valor de z de 1 menos alfa medios es 1.96. Entonces solo nos resta de esta manera pues empezar a sustituir valores en nuestra fórmula. En nuestra fórmula de z de 1 menos alfa medios igual a 1.96 y nuestra proporción de un niño, de un varón recién nacido, pues obtenemos que nuestro intervalo de confianza para la proporción es del 0.0456 y 0.6327 a un 95% de confianza. Entonces, la proporción de un niño recién nacido, la probabilidad de un niño de que recién nacido sea varón, pues está entre 0.04 y 0.6. Esa sería nuestra interpretación. Quiere decir que 95 de cada 100 niños tendrán una proporción de entre 0.04 y 0.6 de ser niños. Nuestro estudio de intervalos de confianza, cuando tenemos pues dos poblaciones de las cuales nosotros quisiéramos hacer pues algún estudio, a lo mejor queremos saber el valor probable de nuestro intervalo cuando queremos restar esas medias, las medias de nuestras dos poblaciones. Muchas veces es importante pues conocer la diferencia de las medias de dos poblaciones para saber si una es más grande, la otra es más pequeña, si son diferentes, qué tan diferentes son. Por eso estos intervalos para la diferencia de medias son importantes. Aquí también vamos a hacer la distinción
entre si conocemos las desviaciones estándar o varianzas de nuestras muestras o de nuestras poblaciones también. Tenemos la diferencia de las medias, forzosamente necesitamos dos poblaciones y por lo tanto dos muestras. Entonces supongamos que tenemos ese ejemplo del control de calidad y queremos decidir si nuestras producciones o nuestras muestras de producción son diferentes en cierto punto. Bueno, pues vamos a ver la calidad de un artículo en 2 semanas diferentes. Entonces tenemos el lote producido en la semana 1, extraemos una muestra, y tenemos el lote producido en la semana 2, de la cual extraemos una muestra. Pues vamos a calcular el intervalo de confianza para la diferencia de las medias con estos datos. Tenemos que empezar a calcular pues nuestras medias muestrales. La media muestral para la muestra 1 y la media muestral para la muestra 2, así como ya nuestro conocido valor de z de 1 menos alfa medios. De estos cálculos, cuando nosotros conocemos las varianzas o desviaciones estándar, pues ya nada más nos resta sustituir y obtenemos que el intervalo de confianza está entre menos 2.106 y 5.356. La recta final de esta clase, de esta sesión. Y ahora veamos qué pasa cuando yo quiero calcular el intervalo de confianza para la diferencia de medias, pero esta vez las varianzas son desconocidas. Pues la fórmula es la siguiente. Tengo x barra 1 menos x barra 2 más menos el valor de la distribución t por sp por la raíz de 1 entre n menos 1, entre n1, perdón, más 1 entre n2. Donde sp pues es la expresión que ustedes están viendo aquí abajo, es esta expresión grandota, sp cuadrada. En cual lo que se quiere es probar si un medicamento contra la diabetes es efectivo. Tenemos una población de pacientes en los cuales se les mide la glucosa antes de tomar el medicamento y se les mide la glucosa después de tomar el medicamento. Este tipo de pruebas son muy comunes cuando probamos medicamentos, porque lo que queremos ver es que si en realidad hay efecto por el medicamento. En este caso, como medimos la glucosa antes del medicamento y después del medicamento, lo que esperamos es que la diferencia de las medias pues nos muestre un valor mayor a 0. Si la diferencia de las medias nos mostrara un valor igual a 0, quiere decir que no hay efecto porque las medias son iguales. Si el valor de la diferencia es muy pequeño, quiere decir que el efecto de este medicamento es muy poco y en realidad no valdría la pena. Es necesario que yo encuentre o calcule las medias muestrales de nuestra población, nuestra media muestral antes de recibir el medicamento y nuestra media muestral después de recibir el medicamento. Además, tengo que encontrar el valor para S cuadrada P, pero en realidad el que voy a utilizar pues es SP. SP es la raíz cuadrada del valor de S cuadrada P. Para este caso, pues está dada por esta expresión y tengo que al final que el valor de SP es igual a 1.348. También necesito remitirme a las tablas de T, en el cual tengo que encontrar el valor de la distribución de T con 1 menos alfa medios, N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Es decir, tengo que irme a las tablas de T y buscar el valor de T de punto 975,12 grados de libertad. Una vez que encuentre este valor en tablas, pues ya puedo sustituir con x barra 1, x barra 2, mi valor de T y mi SP en la expresión del intervalo de confianza y pues puedo obtener este valor de menos 1.8946 y 3.2946, recordando que estoy buscando un intervalo al 95% de confianza. Voy a dejar, porque estamos aprendiendo, pues yo necesito encontrar el valor de T en mis tablas. Este valor lo voy a encontrar de las tablas de la distribución T de student, entonces tengo que cruzar con el valor de 0.975 como se muestra aquí y con el valor de 10 que son mis grados de libertad y eso me da un valor de 2.228, que ese sería el valor que voy a sustituir en la fórmula de mi intervalo de confianza. Importante, pues tengo el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones.
Esto se da cuando yo quiero verificar si realmente hay una diferencia significativa entre dos proporciones, como puede ser la proporción de votantes a favor de un partido o la proporción de votantes a favor de otro partido político. Pues bueno, esta sería mi expresión de mi intervalo de confianza para esta diferencia de proporciones. Para poder obtener el intervalo de confianza de la diferencia de proporciones, nuestro ejemplo dice lo siguiente. Se va a registrar el voto de los residentes de un pueblo y un condado, para determinar si debe construirse una planta química. El lugar de la construcción está dentro de los límites del pueblo, y por esta razón los votantes del condado sienten que la propuesta se va a aceptar. Muchos de los habitantes del pueblo están a favor de esta construcción de esta planta química. Entonces, para determinar si hay una diferencia significativa entre la proporción de votantes del pueblo y del condado, se toma una muestra de ellos. Se obtienen 120 de 200 votantes del pueblo y 240 de 500 de votantes del condado, los cuales están a favor de la construcción de la planta química. Pues vamos a obtener el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.05. Las proporciones, es muy importante obtener las proporciones de ambas muestras, y entonces tenemos que para los habitantes del pueblo es de 0.6 y para los habitantes del condado es de 0.48. Posteriormente, como ya lo hemos estado haciendo, vamos a buscar el valor de z en nuestras tablas de la normal estándar, con la finalidad de que nosotros pues obtengamos el valor de la probabilidad para el intervalo. Sustituimos de manera rápida y sencilla y nuestro intervalo nos muestra que es de 0.0392 y 2.007. Bueno, pues hasta aquí nuestra sesión del día de hoy, el video del día de hoy. Espero que con esta sencilla sesión y estas explicaciones pues te haya quedado más claro. No olvides que estos ejercicios los debes de pasar a tu libreta o en hojas. No hay mejor ejercicio para la mente que transcribir todo lo que hemos visto. Y pues te veo en el siguiente video de estadística del profesor Sasso Iván.